Cordial saludo, estimados compañeros y tutor. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro primer trabajo académico en el área de algoritmos, materia asignada a nuestro pensum académico. Para mí pues es muy gratificante poder participar en nuestros nuevos entornos académicos. Es mi primer vez y realmente siento pues con mucha expectativa poder culminar y poder realizar todos mis trabajos. Siento mucha expectativa. Yo soy egresado de la Universidad del Cauca y ya traigo unos conceptos básicos de programación y de algoritmos, por lo cual siento de que me va a ir un poco bien en esta materia, ya que voy a reforzar las teorías y los conceptos que pues de pronto ya se fueron olvidando durante el proceso de ya del tiempo transcurrido cuando vi la tecnología. Eh, mi- Como les dije, mi nombre es Diego Denson Párez Aguirre. Pertenezco al CEA de Cali. Mi correo es apet152@gmail.com y mi Skype, por si me quieren contactar, es deparedes.90. Actualmente trabajo en una empresa de Cali, el cual es una empresa que brinda servicios telemáticos y teleinformáticos. Somos una empresa que está liderando pues en el campo de las videoconferencias a nivel nacional, implementando eh, telepresencia y acortando distancias a las empresas para que puedan ahorrar costos. Aparte de eso, también implementamos lo que es seguridad perimetral a las empresas y también instalamos telefonía IP. En el siguiente slide vamos a ver eh, mis, mis números de contacto y mis correos a los que me pueden eh, contactar. Mi cuenta de Twitter es arroba depa-al piso 92. En LinkedIn me pueden ubicar como depa-al piso 15 @hotmail.com. Por Gmail me pueden ubicar como Conapet, que ya lo había nombrado. Y mi número de celular está pues en el slide presentado. Soy una persona bastante interactiva, me gusta mucho relacionarme con las personas, soy bastante agradable y amigable con mis compañeros y me gusta mantener mucho con mi familia, permanecer con mi familia, ya que ese es el motor para yo poder salir adelante y poder combinar todas estas metas que me estoy proponiendo ahorita, pues en mi presente. Siguiendo ya con la temática de la materia, el cual vamos a trabajar lo que son los algoritmos. Vamos a recordar o los que no hemos visto las tendencias o el material del curso que vamos a trabajar. Tenemos que en esta materia de algoritmos vamos a trabajar tres unidades, que es la introducción a la ingeniería, que es los lenguajes de programación y lo que son algoritmos y estructura de datos. Estos tres lenguajes bueno, unidades las vamos a desarrollar durante todo el semestre. En la introducción a la programación pues vamos a ver los tipos de datos y operadores, el proceso de la programación y los componentes de operaciones de las computadoras. Luego vamos a pasar a la parte de algoritmos y estructura de datos, donde vamos a ver pues la introducción a estos tipos de algoritmos. Vamos a empezar a ver lenguajes y operaciones como booleanas, sentencias y condicionales cuando pasemos con la programación C o orientado a objetos, o los bucles que son las sentencias como el if, como el for o el while cuando estemos programando más adelante. En la tercera unidad estaremos ya viendo pues como la modalidad de los lenguajes de programación tal vez ya de alto nivel, como es Java o PHP o HTML5, ya lenguajes que son más del común y que pues salieron hace ya bastante tiempo. El- por ejemplo, el Java salió en 1995 y aún es usado. El sistema operativo Android, que es el sistema operativo para dispositivos móviles y para las tabletas, utiliza código de Java dentro de su fuente y en el core y en el núcleo utiliza C y C++ y C Sharp. Entonces, los sistemas operativos de hoy en día todavía utilizan todos estos lenguajes de programación que salieron ya hace bastante tiempo. Y por eso es importante saber pues la trascendencia y la historia de todos estos lenguajes de programación y lo que nos ha dejado a través de toda su historia.
Por eso vamos a recordar estos lenguajes y vamos a verlos unos por unos para poder recordar desde dónde viene hasta dónde hemos llegado. Tenemos pues el lenguaje de programación que pues inicialmente se conoce como el Fortran, que salió en 1953. Es uno de los lenguajes eh, más antiguos y continúa pues aún en su uso, creado por John Backus, y esta herramienta fue desarrollada pues para la computación científica de alto nivel, matemáticas y estadísticas. Todavía hoy este lenguaje se sigue usando en la industria automovilística, también en la parte de gubernamentales y la investigación. Por ejemplo, es muy útil para el pronóstico de los servicios meteorológicos. Luego ya en 1959 viene lo que es el lenguaje Lisp, un lenguaje que es estructurado a listar, y pues de su mismo código pues hace la eficiencia de poder abstraer datos en bastante cantidad de una manera rápida. Este código se utilizó pues prácticamente para ese uso y fue desarrollado pues para suplir esa necesidad. En 1960 sale pues los lenguajes Algol y COBOL. Pues inicialmente el Algol no fue tan comercial o tan difundido como el COBOL. El COBOL hoy en día sí es muy usado. Es un lenguaje que pues que utiliza para el tema de transacciones, de negocios, utiliza todavía para tarjeta de créditos. El COBOL todavía se utiliza para las nóminas de las empresas pymes. Entonces es un lenguaje que aún se ve en la actualidad. Este lenguaje fue creado por Grace Murray, el cual pues cuando lo creó, lo diseñó pues prácticamente para hacerlo uniforme al tema de las transacciones empresariales, pero ya luego le dieron mucho más usos y comenzaron a utilizarlo en temas como cajeros, como lo dije anteriormente, y hoy en día se usa, o yo lo he visto mucho en los temas de los supermercados cuando entregan las facturas. Ahí se ve la programación en COBOL, o bueno, el resultado de la programación en COBOL, que es todo el sistema para la facturación, o también para la nómina, para toda la base de datos que se utiliza. La programación se hace sobre COBOL. Luego ya en 1962 viene el lenguaje APL, que es un lenguaje con una sintaxis muy sencilla. Está orientado pues a trabajo con matrices, con la que se pueden hacer todo tipo de operaciones lógicas y aritméticas también. Incluso se pueden inventar las operaciones que se quieren hacer con matrices e incluso otras más interesantes. Lo único que contra este lenguaje es su teclado, pues en su base de código ASCII lo tiene, lo que deja aprender muchos símbolos. Entonces obliga al programador a saber los códigos ASCII y aprenderse bastantes símbolos que pues pueden interrumpir o influenciar en un buen desarrollo del mismo código. Luego ya en 1964, 1965 llega el lenguaje BASIC, creado por un estudiante del Dorman College, el denominado Banger All Purpose. Pues fue un diseñador con un lenguaje simplificado para aquellos que no tenían bases fuertes. Fue básicamente un código para los programas académicos o algo más llevado a la parte de enseñanza. Entonces no es tan complejo el lenguaje de programación BASIC. Más sin embargo, pues una versión modificada que está escrita por Bill Gates y Paul Allen llegó a ser el primer producto de Microsoft y fue vendido pues a una empresa para el Altair. Luego ya en 1977 el BASIC fue integrado en el Apple II para su arranque. Entonces, aún que se considera como un lenguaje pues de bajo nivel y académico, ha sido utilizado por grandes empresas. Ya luego en 1970 viene el lenguaje Pascal, un lenguaje que se llamó así en honor a su diseñador, que fue Blaise Pascal, el inventor de las calculadoras matemáticas. Aunque su creador se llamaba Niklaus Wirth, y lo desarrolló como una herramienta de enseñanza y formación, aunque tiene en su uso meramente comercial. Este lenguaje se usa en Sky, es utilizado también por otros desarrollos para los términos de comunicaciones. Ya, luego ya en 1972
o 73. Realmente desde 1969 ya venían con el desarrollo, pero ya fue como a finales de 1972 y inicios del 73, que fue impulsado ya el lenguaje C por Dennis Ritchie para los laboratorios del Bell Telephone, para usarlos en el sistema UNIS. Se le llamó C porque sus características derivan de un lenguaje anterior llamado B, y C llegó a ser tan poderoso que la mayoría del núcleo de UNIS fue escrito con él. Por eso hoy en día también sistemas operativos como Android, dentro de su núcleo kernel, utilizan C y también utilizan parte de C++. De hecho, hoy en día Linux es todavía basado en C, todo el kernel. Ya en 1980, bueno, años 80, en los mismos laboratorios Bell donde se desarrolló el lenguaje C, Berjan Strupper modificó el lenguaje de C al C++, crea- creando lo que muchos consideran el lenguaje de programación más popular que ha existido. Además, ha sido listado en un alto de los top, o sea, ha estado entre los lenguajes de mayor tendencia eh, desde el 1986 y archivado en el HALS Phone 2003. Hoy en día es usado por los navegadores Firefox, también por Office, Adobe Reader y por otros muchos programas más. Luego ya en 1985, Clipper pues llega ya en su funcionamiento al mercado con el objeto de ser compilador de uno de los gestores de base de datos, el de Base Tree. El de Base Tree era el mejor de los gestores de base de datos que existían pues en aquel entonces. El Cycler es un dialecto que se creó con la finalidad de mejorar el rendimiento de la base de datos de DBase, y Cycler surgió del lenguaje C y del lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, ya que no lo he nombrado, es el lenguaje máquina, lenguaje que utiliza unos y ceros. Entonces el Cycler viene a través de esos lenguajes del C y del ensamblador, pero mejorando pues estos dos anteriores para que todos los programas creados por Clipper puedan compilarse y enlazarse sin problema. Es como un intermediador. Luego ya en los años de 1990 viene lo que es los lenguajes de programación Python, Ruby, PHP y también viene el Java. No he descrito aquí pues como en el árbol o en la línea de tiempo lo que es Python, Ruby y PHP porque realmente me lo salté, pero eh, pienso que es uno de estos tres lenguajes que acaba de nombrar también son de mayor importancia porque aún todavía se usa en la actualidad. Python pues sirvió de inspiración para nombrar este lenguaje por Guido van Rossum. Lo creó para solucionar problemas en el lenguaje ABC y continúa utilizándose para tal fin. Hoy en día es usado por la NASA, Google, YouTube, y aparte de eso también se utiliza para términos académicos de aprendizaje en las universidades. En 1993 está el lenguaje de programación Ruby, que fue creado por Yukihiro Matsumoto, o más conocido también como Mats, y utilizando pues partes del lenguaje de programación de su gusto, de Yukihiro, como Per, Small, Elf, Ada, Leeds, lo usa para su satisfacción y poder ser utilizado sobre Basic Camp. Ya luego en 1995 está el lenguaje de programación PHP, uno de los lenguajes de programación más ligeros que existen, porque es un lenguaje que se ejecuta el script y luego de ejecutar el script o la tarea libera toda la memoria con el cual él utilizó. Así no tengo sobre dimensionado, no tengo utilizando recursos de la máquina o el computador. Entonces, por eso unos lenguajes que también se usa mucho por lo que es bajo su consumo. Este fue pues Rasmus Lerford quien desarrolló el PHP para poder reemplazar todos los scripts del PER y mantener su web personal. O sea, lo hizo algo con un objetivo personal, pero hoy en día se usa mucho en páginas. Por ejemplo, Facebook lo usa actualmente. En 1995, pues en la misma línea de tiempo, tenemos el Java, que es uno de los lenguajes de programación más conocidos en la actualidad.
Anteriormente los dispositivos móviles, no los inteligentes, pero sí los tipos por ahí 2009, 2007, 2006, era muy conocido el Java para programar aplicaciones a dispositivos móviles. Desde entonces ya se viene trabajando todo ese proceso. Realmente desde el 2000 creería yo que ya viene ese proceso. Durante esa línea de tiempo también pues tenemos los lenguajes de programación Visual C++. Es un entorno integrado de desarrollo que permite la programación orientada a objetos. Pues este lenguaje de programación facilitó mucho a los usuarios porque no un lenguaje que utiliza sentencias de clases y llama variables, y es un poco más interactivo con los usuarios porque utiliza expresiones en inglés más amigables, conjuntamente con el sistema de desarrollo del SDK, que es también dominado como es la API y más utilizado en los sistemas operativos de Windows. Al ser un entorno integrado, Visual C++ incluye, entre otras, las siguientes herramientas de desarrollo: editor de texto, compiladores, ensamblador, depurador, visor de datos y dependencias en los browsers. Luego en 1994 tenemos el lenguaje de programación Delphi. Delphi, uno de los lenguajes de programación que se creó con el propósito de agilizar la creación de software basándose en una programación visual. En el Delphi se utiliza también una versión más actual del Pascal, conocida también como Object Pascal, como lenguaje de programación. El Delphi es un lenguaje muy versátil. Se usa para casi cualquier proyecto, como por ejemplo servicios de sistema operativo, establecer comunicación entre servidores web y un programa, aplicaciones de consola también, conectividad con bases de datos, y también pues se utiliza para realizar aplicaciones visuales. Entonces produce también aplicaciones de código máquina, por lo que la computadora las interpreta inmediatamente, y no precisa un lenguaje intérprete como es necesario en otros lenguajes de programación. O sea que dentro de su mismo lenguaje incluye la comunicación entre la API, ¿sí?, con el sistema operativo y el lenguaje máquina. Entonces la comunicación va a ser mucho más rápida en los buses de transmisión de la máquina. Luego ya en el año 2000 tenemos lo que es el lenguaje de programación C Sharp en sus siglas en inglés. Es un lenguaje de programación también orientado a objetos, pues el cual fue desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma de .NET, que después fue aprobado como un estándar por la ECMA y la ISO 23270. Es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común. Su sintaxis deriva del C y del C++, y utiliza modelos de objetos de plataforma.NET, similar al Java, aunque incluye mejoras, debilidades de otros lenguajes. Como indicaba entonces, el C Sharp es utilizado por Microsoft y es desarrollado prácticamente para aplicaciones empresariales. Sí, continuando pues en nuestra línea de tiempo, pues ya hemos culminado como toda esa secuela de dónde venía el lenguaje, y cuál fue el primer lenguaje de programación. Como indicaba inicialmente, el lenguaje máquina pues realmente fue el primer lenguaje de programación, el cual pues eran pulsos eléctricos y manejaban máquinas, y cada máquina cumplía una sola función. Luego, pues el término fue cambiando a través de los estudios y querían que una misma máquina ejecutara varios procesos al mismo tiempo. Y ahí donde ya viene el lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, en donde podemos ya programar bajo niveles de códigos binarios de unos y ceros. Y ya el lenguaje ensamblador seguimos con un lenguaje de bajo nivel, donde se puede destacar que ese es un poco un lenguaje bajo nivel, pero aún así nos permite tener sentencias booleanas o secuenciales o condicionales que le ayudan al programador a mejorar su código y a utilizarlo de manera mejor para suplir sus necesidades en en su diseño y en su programa que esté desarrollando. Luego ya seguimos con los lenguajes de programación de alto nivel, que son lenguajes más interactivos y
y más familiares con el programador, donde se puede destacar Java o PHP. Y esto pues vamos a ver los lenguajes en el próximo slide, los lenguajes que son los más usados actualmente por los programadores. He escogido estos lenguajes porque considero que en la actualidad y en lo que he investigado son uno de los lenguajes más reconocidos y en los que actualmente lo usan todas las compañías programadoras y diseñadoras de software. Coloqué Java porque pues es un lenguaje de programación más popular y aparte de eso pues fue creado por Sun Microsoft Oracle. Se trata de un lenguaje pues multiplataforma cuyos desarrollos pueden ejecutarse en páginas web, en dispositivos móviles y computadores. El lenguaje pues Java deriva también o tiene influencias del Pascal y el C++, aunque Java no tiene tantas utilidades de bajo nivel. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. De acuerdo al TIOBE, Java acepta casi el 20% de las búsquedas web y superó hace poco en popularidad el segundo más utilizado, que es el C. Tengo nombrado también el C como uno de los lenguajes de bajo nivel. Es el segundo de lenguaje de programación pues más utilizado también porque gracias a C es donde se desarrolla el núcleo o el kernel de nuestros dispositivos. Se ha mantenido vigente a pesar de los años por la eficacia de su código y porque es el más popular para crear software de sistemas y aplicaciones. Según la TIOBE, más el 16% de búsquedas sobre programación corresponden a este lenguaje. Se trabaja también bajo un paradigma estructurado y es considerado de medio nivel, pues aunque tiene estructuras de alto nivel, también se cuenta con muchas características de bajo nivel para trabajar directamente sobre el hardware en tareas muy específicas, por lo que es bastante embebido realmente este lenguaje. Se puede llegar a utilizar en el medio nivel, pero es más utilizado comercialmente y en los dispositivos en bajo nivel por su fácil comunicación con el kernel de los equipos. Tengo también como de los más usados el C++. Eh, este desarrolló, pues como dije inicialmente en 1983, y este lenguaje se considera híbrido al permitir la programación genérica, la estructurada y la orientada a objetos. C++ pasó del cuarto al tercer lugar en el ranking, comparado con los otros datos de 2014 ahorita al 2015. Al igual que C, es un lenguaje utilizado para aplicaciones móviles y de escritorio y para sistemas embebidos también. Estamos esperando actualmente pues en las nuevas estadísticas de la TIOBE para el 2016 a ver en qué ranking queda este lenguaje de programación. Tenemos también nombrado el C Sharp. Ese lenguaje nos ayuda a crear aplicaciones web móviles y de escritorio, por lo que es la competencia pues directa de Java. Utiliza una infraestructura del lenguaje común para facilitar la portabilidad del código desde otros lenguajes. C Sharp, también conocido como C numeral en Latinoamérica, apareció en el 2000 y su última versión es la 6.0 que apareció en julio de 2015. También nombramos el lenguaje de programación Python, favoritos por su paradigma de multiplataforma, que lo mismo funciona para programar con orientado a objetos, programación imperativa y también funcional. Lenguaje interpretado se utiliza para crear aplicaciones de escritorio y móviles. Python tiene una licencia de código abierto y tiene toda una filosofía que dice que entre sus postulados, cosas como simple es mejor que complejo, lo práctico gana a lo puro o ahora es mejor que nunca. Python pasó de octavo a quinto en el lugar del ranking de la TIOB en el 2014 al 2015 y es el que más ha crecido durante los últimos 5 años. Tenemos también el lenguaje PHP, aunque no lo he colocado ahí. PHP es uno de los que también son tendencias y son más usados actualmente. Fue creado en 1995 y puede ser utilizado sin ningún costo. O sea, es gratuito y libre.
se reconoce pues su flexibilidad y rendimiento en Facebook, lo utiliza para programar sus servidores. También tenemos el visualbasic.net. El visualbasic.net pues generalmente incluido entre la paquetería de programación de Microsoft Visual Studio. También puede utilizarse del entorno de desarrollo del libre Shepard de Bolt. Visualbasic.net es considerado un sucesor de Visual Basic, pero ambos lenguajes son muy diferentes entre sí en su metodología y no son retrocompatibles. Visual C.net se encuentra en el séptimo lugar de ranking de TIOBE, aunque un poco más del 2% de la búsqueda de web sobre el lenguaje de programación. Este lenguaje pasó a la posición 13 eh, a la posición 13 a la 7, o sea que subió, son 6 puestos en este año 2015. Esperar pues la nueva encuesta ahorita para el 2016 en qué posición queda. Tenemos también el JavaScript. El JavaScript, pues la popularidad de JavaScript se debe a su presencia en la mayoría de las páginas web y en las aplicaciones como lectura de documentos de PDF o en la creación de programas simples para computadoras. Fue desarrollado por Netscape Communication y Mozilla Foundation. Es un lenguaje de programación que apareció en el 95 que se identifica como orientado a objetos, basado en prototipos e interpretativo. También tenemos dentro de los más usados el lenguaje de programación Perl. A pesar pues de haber sido lanzado en el 87, Perl sigue teniendo relevancia en el mundo de programación de escritorio web. Utiliza un tipo de datos dinámico y se denomina multiparadigma, pero es un lenguaje de propósito general que se utiliza para la administración de sistemas, desarrollo web y desarrollo GUI, o sea, aplicación de escritorio, la interfaz de usuario, entre otras tareas. Es fácil de usar y se destaca pues principalmente por su poderoso sistema de procesamiento en texto. En su diseño se valoró más que fuera fácil de usar, eficiente y completo que pequeño y elegante. Tiene mucha influencia del lenguaje C, mientras que ha influido a otros como Python, Ruby o JavaScript. Siguiendo pues con nuestra presentación, pues estos son como los lenguajes de programación más usados y que son tendencias actualmente, pero estamos enfocados en esta presentación en lenguajes C#, el cual fue pues por el tutor como recomendado para poder ser investigado y poder indagar más sobre él. Tenemos que el lenguaje de programación C Sharp pues entre sus características es un lenguaje de programación simple pero también eficaz. ¿Sí? Presenta considerables mejoras e innovación en tareas de seguridad eh, de tipo de tipos de control de versiones, eventos, recolección de elementos. También proporciona pues acceso a los tipos de APIs más comunes, .NET Framework, COM, automatización y estilos C. Asimismo admite el modo de unsafe en el que se pueden utilizar punteros para manipular la memoria que no se encuentre bajo el control de recolectar elementos no utilizados. Tenemos también pues como lo dije anteriormente, el lenguaje C Sharp, su última versión es la 6.0, liberada en el 2015. Pues ofrece no una mejora pues notoria, no tiene un grandes cambios, pero pues las cosas pequeñas que ofrece seguramente son motivo de alegría por los programadores. Son cambios pequeños, pero que van a hacer del código que sea más compacto y legible. Trae como características la parte de autopropiedades solo con los getters. La manera compacta de inicialización de propiedades ahora permite hacer solo los getters. Inicialización de autoproperties. Ahora se puede inicializar en la misma línea de código donde fueron creadas. Uso de clases estáticas. Los métodos estáticos de las clases ahora no necesitan involucrarlos, pues referenciándolos por nombre de las clases, entonces puede tenerlos estáticos y definidos dentro del mismo objeto. Tiene la parte de interpolación de cadenas. Se ha mejorado la sintaxis cuando se
embuten variables dentro de cadenas. Se pueden también escapar una cadena para colocar variedades sin usar el string format, que es como la cadena para poder llamar ese objeto. Trae también los métodos que solo tienen una expresión. Si en un método solo hay una función, se reduce a la sintaxis y al no necesitar definir las llaves de la función y el return, pues optimiza el programa. Trae también la parte de inicialización de índices, operadores condicionales que comprueban los nulls, operador name of, filtros de excepción. Entonces trae bastantes cantidades eh, pequeñas, pero que permiten hacer estas mejoras pequeñas el programa o el lenguaje más compacto para el desarrollador. Esto pues como características del C Sharp y mejoras que trajo en el 2015 con su nueva versión que es la 6.0. En la siguiente slide pues ya vamos a ver lo que son como las buenas tendencias y buenas prácticas. Eh, las tendencias no, porque pues ya hablamos sobre las tendencias y los lenguajes de programación más comunes, pero sí sobre las buenas prácticas y el manejo que se debe tener a la hora de programar. Muchas veces creemos que los programas o lenguajes son el problema, pero realmente no. No creo que el problema sea en el lenguaje de programación, sino que no tenemos como un orden o no tenemos definido bien los conceptos sobre cómo desarrollar sobre el lenguaje que vamos a hacer. No podemos colocarnos a programar sobre cualquier lenguaje, dependiendo de la necesidad, así mismo se programa. Si usted va a hacer una aplicación para un dispositivo móvil, pues no va a programar solamente en C, usted lo programa ya en Java o lo programa ya en otro sistema, un sistema de lenguaje de alto nivel, considerando que C es de medio nivel, pero recordemos que C es más para interpretación con la máquina. Entonces, eso está como dentro de las tendencias y las buenas prácticas. ¿Qué tenemos como buenas prácticas? Pues establecer reglas y convenios, aportar higiene al código. ¿Qué quiere decir esto? Que la higiene quiere decir tener una estructura ordenada. Muchas veces los bucles o las sintaxis erróneas se generan por desorden en el mismo código, por no declarar las variables o no declarar las clases de forma ordenada. Eh, Tener una fácil lectura y fácil mantenimiento. Esto, pues, una buena programación y un buen orden nos va a permitir una lectura del código fácil que nos va a poder hacer entender mejor y al futuro, pues, hacer un mantenimiento y depurar el código para hacerlo más óptimo. Como buenas prácticas, pues facilita la reutilización y la integración de manera homogénea, a lo cual pues repercute en lo que acabo de decir respecto a los mantenimientos y optimización del código cuando se definen variables, se definen clases, se definen objetos de una manera ordenada. Entonces, las buenas prácticas es tener los conceptos claros sobre lo que yo voy a programar, sobre qué es lo que quiero programar y saber la necesidad de lo que yo quiero. No voy a hacer un programa microprocesador programando en Java. Si yo voy a programar un chip o un programación, pues programo en C o ya miro si yo trabajo en lenguaje máquina de unos y ceros. Entonces, son como las buenas prácticas que como programadores debemos tener. Malas prácticas, pues como los nombraba, no tener tiempo, programar rápido, ser desordenado en el código y la sintaxis, pues eso va a repercutir en que el código va a tener errores o va a tener basura informática que el día de mañana no van a servir y lo que van a generar es un código lento y una aplicación lenta para los usuarios. De esta manera, pues agradezco su atención y tiempo dedicado en ver este video. Para mí pues es bastante eh, gratificante poder participar en este evento académico. Es mi primera vez que realizo un video de estos. Siempre he hecho videotutoriales cortos de 3 o 5 minutos explicando un proceso o una manera de solucionar algo pues que esté fallando y de cómo corregirlo, pero nunca he hecho una presentación o sustentación de esta manera. Les agradezco a todos por la atención.
dejo la bibliografía de dónde podemos o dónde pueden ubicar mi información que acabo de presentar y les agradezco a todos por haber dado un poco de su tiempo en esta presentación.